trato de hacer con relación al impacto de los dispositivos móviles en los procesos de aprendizaje del idioma inglés en los institutos tecnológicos de la República Dominicana. Y aquí tengo conmigo a la señora Aileen Méndez, quien funge como encargada del Centro de Inglés del Instituto Tecnológico de las Américas. Realmente ella me está dando esta entrevista y se lo estoy agradeciendo en el alma, puesto que depende mucho de lo que ella diga también como experta en la materia, que esta tesis se va a fundamentar. Hay una serie de preguntas, no sin antes quisiera que ella de su propia voz me hablara un poquito sobre su formación, su nombre, su posición en la institución y nada, todo el aspecto académico que ella ha sido formada. Ok, mi nombre es Aileen Méndez González, yo soy la encargada de Ciencias Básicas y Humanidades del Instituto Tecnológico de las Américas, del ITLA. También soy la encargada de coordinar y manejar la escuela de idiomas de la institución. En esa parte manejamos lo que son los programas de inglés de los 12 niveles para los tecnólogos en educación superior y también los cursos de educación permanente. Yo soy ingeniera industrial de profesión, tengo 11 años de experiencia dando clases y en ese tiempo he trabajado con diferentes pedagogías didácticas y me he dedicado al estudio y la enseñanza del idioma inglés y de las ciencias como son la física y la matemática, que las enseño tanto en inglés como en español. Okay. A continuación le voy a comentar y a medida que se la vaya formulando la pregunta puede ir haciendo su parecer acerca de ella. Son 6 preguntas básicas que van a sostener toda esta entrevista, más sin embargo habrán unas 20 preguntas que pueden ser contestadas de manera bien sencilla, corta y concisa. La primera pregunta se refiere a cómo sostener procesos de aprendizajes integradores basados en el potencial de la comunicación y las diferentes tecnologías que permiten construir ecosistemas permanentemente conectados entre las nuevas generaciones de estudiantes, usuarios activos de dispositivos móviles, los docentes responsables de acompañar en los procesos de aprendizaje y los contenidos. ¿Cómo se logra todo este ecosistema? ¿Cuál sería el balance ideal? Ok. Bueno, primeramente estás hablando de 3 ramas diferentes. Que están primero los estudiantes, luego los profesores y los contenidos, y cómo de cierta manera logramos que la tecnología los integre. Exacto. Si lo vemos desde un punto de vista inicial, la tecnología de por sí ya viene con los jóvenes que tenemos hoy en nuestras aulas, porque son jóvenes de una generación que han nacido con la tecnología, por lo tanto, al ser nativos a ellas, la ven como algo normal y rutinario de su vida, no le ven ningún tipo de... A veces ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo algún tipo de hallazgo importante metodológico cuando un profesor está implementando una metodología que incluye la tecnología, porque entiende que lo lógico y el camino que se debe seguir es precisamente el camino de la tecnología. Por otro lado tenemos a los docentes que no son nativos sino inmigrantes de la tecnología, y eso nos trae el inconveniente o la desventaja de que toda persona siempre tiende a poner cierta resistencia al cambio. Y cuando tú le hablas a un docente de que tiene que trabajar con ciertas tecnologías, pues obviamente se va a sentir, va a tener que salir de su zona de confort, entrar en una zona de aprendizaje, pero que al principio se va a sentir como una zona de amenaza y de riesgo, debido a que se va a sentir que siempre va a estar en desventaja frente al estudiante, porque el estudiante va a saber mucho más de ese tema que él, porque lo maneja desde que nació. Entonces
ese momento de verse evidenciado como que es un incapaz de a lo mejor manejar cierta tecnología es lo que puede causar que muchos docentes no se atrevan a tomar el paso. Okay. Y por otro lado está la parte de los contenidos, que por mucho tiempo se trabajó con ese paradigma de que el contenido debe ser estandarizado y de que el contenido debe ser único, sin importar qué tipo de estudiante tengamos en la clase, cómo ese estudiante aprenda, sin importar cuáles sean los intereses de esa persona y las potencialidades de ese estudiante. El cambio que nos ha llevado la misma educación y las nuevas tendencias es precisamente que con la tecnología podamos avanzar hacia una educación más personalizada, hacia una educación que le permita a cada estudiante llevar su educación a su propio paso, aquel que tenga la capacidad de avanzar, que se vaya adelante, y aquel que tenga la necesidad de permanecer en un punto hasta lograr un refuerzo correcto, también que lo haga. Y siento que en ese aspecto es que la tecnología logra integrarlo todo. El enfoque no es tanto en el contenido, porque la sociedad del conocimiento donde vivimos ahora, el contenido es lo que más hay. La información ellos tienen al alcance de su mano en cualquier dispositivo móvil. El punto no es ese, el punto es cómo lograr que ellos sepan filtrar esa información y sepan darse cuenta de toda la información que hay, cuál es la que es verídica, que sepan tener las competencias necesarias para determinar cuál tiene la fuente primaria correcta, cuál no es un invento, porque como mismo esta sociedad y esta web 2.0 nos ha permitido a todos convertirnos en autores y poder cada quien tener una voz y un voto en la web, al mismo punto permite que cualquier persona diga disparate. Entonces, poderle enseñar a ese estudiante a discernir qué cosa es lo correcto, de qué cosa no es lo que se le está, no es qué no te va a enseñar y qué sí te va a enseñar de todo ese cúmulo de información, es en realidad la tarea que tiene ahora el docente. Y la tecnología en ese sentido ayuda, se debe ver como una ayuda, como un camino y no como el fin en sí. El punto no es usar la tecnología, el punto es que la tecnología se convierta en el móvil hacia lograr un aprendizaje significativo a través del tiempo. Muy bien, excelente. En la pregunta número 2, ¿cómo los cambios tecnológicos han afectado los procesos educativos, metodológicos y pedagógicos en la enseñanza del idioma inglés? Okay. En los inicios, los cambios en realidad no se vieron evidenciados grandemente, porque al final el profesor te decía al principio, cojan, abran el libro y lean, y entonces lo que hacían era, bueno, en vez de abran el libro, vean el slide que le estoy poniendo en la pizarra, pero se seguía repitiendo el mismo proceso. Sin embargo, las mismas editoras, las mismas compañías que hacen libros y los mismos autores de libros de inglés han tratado de buscar diferentes maneras de agrupar esta tecnología, y entonces se han ido cambiando los procesos. Se han creado aulas virtuales, se han creado aplicaciones móviles que te permiten aprender un idioma sin necesidad de tú estar presencialmente en un aula. Y toda una serie de herramientas en la web, en el internet, que te permiten hacer el uso de un idioma, o sea, aprender un idioma, interactuar sin la necesidad de la presencialidad. Okay. En la pregunta número 3 tenemos cuáles son las metodologías, pedagogías y tecnología que están implementando los institutos tecnológicos de educación superior para impactar positivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los próximos 5 años. Ok. En el caso del instituto nuestro, que es particularmente el que puedo hablar, Instituto Tecnológico en el de las Instituto Américas. Tecnológico de las Américas, sí. Uh-huh. En nuestro caso, a futuro lo que se estaría buscando es la implementación de un laboratorio de inglés, donde tengamos máquinas que nos permitan mover programas, softwares relacionados directamente con el aprendizaje del idioma inglés. Se han estado explorando softwares como el Rosetta Stone,
Eh, Aunque nos hemos dado cuenta de que no necesitamos tener un software licenciado como tal para lograr este aprendizaje, debido a que hay suficientes herramientas en la web que son gratis y son libres, que nos permiten lograr el mismo efecto, pero el punto es tratar de balancear la presencialidad con la parte virtual, lograr, haciendo uso de una plataforma, sacar al estudiante del aula y adentrarlo al mundo de la tecnología desde un punto de vista que no sea simplemente él como usuario, sino él como creador de su propio aprendizaje. Y hacer esto utilizando juegos didácticos, utilizando dinámicas de grupares, utilizando herramientas como por ejemplo la construcción de páginas web, blogs creativos, la creación de aplicaciones para celulares también, debido a que como somos un instituto tecnológico que tiene varias carreras que maneja diferentes tipos de tecnología, pues entonces lo que hacemos con los profesores es que trabajamos en que cada estudiante haga un proyecto y que ese proyecto use los conocimientos de la carrera a la que pertenece enfocados al idioma inglés. Okay. Los estudiantes, por ejemplo, de multimedia, que tienen mayor conocimiento de diseño de páginas web y esto, pues se les pide entonces que creen las páginas web. Los estudiantes de software, por ejemplo, pues se les dice pues creen aplicaciones móviles, y de una manera u otra tratamos de hacerlo interdisciplinario, porque cada quien aporta algo que el otro no tiene para al final lograr un producto concreto que sea tecnológico, que sea llamativo para ellos, que sea dinámico, que sea constantemente renovable, porque el administrador es el usuario del administrador es el docente. Okay. Por lo tanto el docente es el que va a poder ir renovando y adentrando nuevas personas que vayan continuamente aportando conocimientos, experimentos, juegos, didácticas a esta, por decirlo de alguna manera, este play, o sea, este ambiente personalizado de aprendizaje virtual. En este momento, ¿qué tipo de tecnología se usa para este proceso? Ahora mismo estamos trabajando con la plataforma Moodle, tratando de virtualizar ciertos contenidos. También la serie de libros que tenemos acá es una serie que tiene todo su contenido virtualizado, lo que nos permite tener acceso a videos, a imágenes, a juegos, a didácticas, y todo eso de alguna manera u otra se está trabajando en un arreglo con ellos para que la licencia nos la permitan extraer el material y utilizarlo para crear nuestro propio ambiente y nuestro propio material de aprendizaje con la base de ellos, siempre y cuando le paguemos la licencia del conocimiento que ellos tienen. ¿Cómo la modalidad de aprendizaje M-Learning con la ayuda de dispositivos móviles podría lograr una integración, participación, cooperación más eficiente entre estudiantes, docentes y contenidos para lograr la construcción del conocimiento? El lado positivo que tienen el M-Learning, o sea, el aprendizaje con celulares, es que es algo de la vida diaria de ellos, que ellos cargan consigo. Es simplemente buscar la manera de que ellos lo vean no solo como una herramienta de comunicación entre amigos, sino como una herramienta de educación, como una herramienta educativa. Los retos que se presentan es la forma en que hay que programar el contenido, que las páginas web y las aplicaciones que se creen sean manejables en todas las plataformas móviles que existen. Aunque si se programara para Android se está cubriendo una buena mayoría del mercado, pero esa es una de las cosas que entiendo yo que son más bien como un reto. Okay. Y el hecho de que no todos los estudiantes tengan acceso a los celulares inteligentes, por lo tanto habría que buscar una manera de que el aprendizaje se pudiera manejar hasta por mensajes de texto. Okay, y que no fuera algo simplemente de que requiera una tecnología mucho más avanzada, sino que pueda ser asequible a cualquier público. Excelente. ¿Cómo están los dispositivos móviles impactando al desarrollo intelectual y social de las nuevas generaciones de estudiantes que dan uso constante en estas nuevas herramientas, tanto dentro como fuera del aula?
Aquí yo diría que hay una disyuntiva, porque las opiniones son separatistas, ¿no? Hay un grupo de personas que dicen yo tengo profesores que dicen yo no permito que un joven me saque un celular en clase. Sin embargo, hay otros profesores que incentivan el uso del celular en clase. El punto es verlo, el punto es hacer esa transición que hablaba anteriormente. Como yo le digo al estudiante, esto ahora mismo en clase no es el teléfono con el que tú haces chismes con tus amigos, sino esta es la herramienta que tú vas a utilizar para tu aprendizaje. Cada día la tecnología se incrementa cada vez más, o sea, los celulares, hubo un momento en que cada vez se hacían más pequeños, ahora estamos regresando a hacerlos cada vez más grandes, pero es porque los celulares que estamos teniendo ahora más bien buscan ser un reemplazo de una computadora. Con ellos ya se puede hacer prácticamente todo y hay suficientes conectores para tú poder conectarle un data show, conectarle un teclado, conectarle un mouse y hacer todo lo que tú requieras con algo pequeño en tu mano, pero que tiene el poder, o sea, tiene un microprocesador y una memoria y una capacidad de procesamiento capaz de hacer lo mismo que la computadora desktop de tu casa. Entonces, el punto es que los muchachos se compran estas máquinas formidables y no saben para qué se la están comprando. O sea, se la compran por el mero deseo de que quiero tener la última tecnología, pero que le estoy dando uso a la última tecnología. En la misma parte del video, ya tenemos cámaras que captan hasta los poros de la cara. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para trabajar con eso? Aquí, por ejemplo, yo tengo una profesora que nos da un taller de cómo realizar videos y audiovisuales con celulares, y en el taller se te enseña primer plano, segundo plano, todo lo que tiene que ver con un director de película para hacer un video y que ese video tenga calidad y que sea con un celular. Entonces después esos mismos muchachos le podemos pedir en una clase de inglés, salgan y hagan una película, hagan un corto donde ustedes me demuestren su conocimiento de la lengua, busquen una manera de expresarme lo que ustedes saben, créenme el guión y preséntenme una película. Esa película entonces, ¿cómo la vamos a evaluar? La podemos subir a YouTube y por ahí entonces podemos evaluar la cantidad de likes que recibe, los comentarios, ver en realidad si funciona o no. Y son maneras totalmente diferentes de enseñar, y ya el estudiante no está simplemente a aprender lo mismo que está acostumbrado a aprender siempre, que el listening, reading, writing and comprehension, sino que lo estamos llevando más allá. Lo estamos llevando a que tenga habilidades del siglo XXI, a que en realidad salga con competencias que le vayan a ayudar en su vida. Excelente. En la número 6 tenemos cómo han impactado los cambios tecnológicos en el desempeño de los docentes que enseñan el idioma inglés en los institutos tecnológicos en los últimos años. ¿Cómo ha sido el impacto de esto? Bueno, como decía al principio, hay profesores que lo han asimilado y hay profesores que simplemente entienden que no es para ellos, que lo ven como que es opcional y no entiendo que sea para mí y no lo voy a hacer. ¿Y cuál es la política de la institución en torno a las proyecciones futuras del uso de celulares? Ahí se está cortando el uso de los celulares ahora, ¿se seguirá haciendo en el futuro o se abrirá así el uso? La institución como tal tiene una política de libre cátedra, donde se le dan alas abiertas al profesor para que el profesor pinte su propia pintura con las herramientas que decida hacerlo. Sí nos damos cuenta que los profesores que mantienen una postura tradicionalista, tratamos de incentivarlo a través de talleres, a través de conferencias y charlas, de que hay otras maneras, de que hay otras alternativas. Tratamos de poco a poco introducirlos a la tecnología, pero de una manera que no sea forzosa ni amenazante, sino que sea para que ellos le den la bienvenida y que ellos poco a poco vayan reconociendo el uso y la utilidad que tienen, porque si tratamos de empujarlos, pues el force lo único que
O sea, Impresión. lo único que busca, lo único que crea es el mismo efecto pero contrario. O sea, Exacto. en vez de yo Ujú. crear que me digan, ah, ok, la voy a usar pues con más aferramiento, me van a decir, pues no la uso. Entiendo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Poco a poco estamos tratando de virtualizar los cursos, no para sacar al profesor del aula, pero sí para darle más presencia a todo el mundo y el universo que se encuentra en la parte tecnológica, que sobre todo para inglés, para idiomas, Ujú. es un universo completo que Definitivamente. no se está aprovechando totalmente y que está totalmente gratis Sí, a nuestra disposición. definitivamente. ¿Cómo ocurre el aprendizaje cuando usamos los dispositivos móviles? Es una cosa muy personal, o sea, ¿cómo aprende? ¿Cómo te ha beneficiado un dispositivo para tu proceso de aprendizaje personal en cualquier área que haya decidido? Bueno, yo particularmente, para mí fue interesante porque yo hice el cambio a un teléfono Android este año y, y lo primero que me impresionó fue la cámara. Yo dije, wow, es sorprendente lo que yo puedo captar con la cámara. La capacidad de ver videos, la capacidad de acceder a la web sin ningún tipo de inconveniente, la capacidad de hacer notas, de trabajar con la suite de Office, cualquier tipo de documento, la capacidad de poder bajar aplicaciones múltiples de muchísimas cosas al, al, a la lejanía de un clic. Y entiendo que, o sea, para mí particularmente, el hecho de estar en contacto constantemente con el mundo entero, de yo poder tener en mi celular todas mis cuentas de correo electrónico, de yo ver todos los aportes que hacen, de yo poder entrar a todos los blogs y darle seguimiento a todas las noticias interesantes, es extraordinario, porque el teléfono mismo te permite personalizar tu educación. Hay aplicaciones que tú puedes descargar donde tú simplemente ves revistas científicas y tú puedes decir, yo quiero esta revista específicamente que me salga todos los días, yo quiero que me digas cuáles son las últimas noticias en tecnología nada más o las últimas noticias en educación. Y asimismo tú puedes estar conectado a aplicaciones como Pinterest, a aplicaciones como WizQuiz, que constantemente te están diciendo nuevas formas y nuevas maneras de manejar la información. Llega el punto que el problema no es toda la información que tú puedes percibir y toda la información que tú puedes tener, sino cómo tú curas toda esa información, o sea, cómo tú la depuras para que tú percibas lo que tú necesitas. Y ahí es donde en realidad te ayuda el teléfono, porque el teléfono tú le puedes decir exactamente qué es lo que tú quieres que te muestre y no me muestres más nada que no sea esto. Y no tengo que estar frente a mi casa, o sea, yo puedo estar en medio de un tapón y en vez de estar perdiendo a lo mejor el tiempo blasfemando, pues entonces estoy mejor leyendo, instruyéndome, o lo puedo decir, díctame la información, porque en el tránsito uno no puede estar desviando la vista, entonces uno le dice, díctame la información. En estos días descargué una aplicación, por ejemplo, que es un escáner, pero es un escáner óptico de caracteres. O sea que yo puedo tirar una foto a una tabla y esa aplicación me la convierte en una tabla como tal, la foto. Entonces la tabla se convierte en editable. El ¿Un documento se modelo convierte... tridimensional sería? Sí. Interesante. Entonces las posibilidades son infinitas de lo que se puede Es un hacer. escaneo, de verdad que sí. Mira qué interesante. ¿Cuáles programas online? Ya estas preguntas te las había dicho anteriormente y me dijiste que sobre el gobierno no sabía si estaba el gobierno haciendo algún tipo de plataforma que pudiera todo el mundo accesar a ella y nada, y mejorar Lo único que yo te puedo decir sobre eso es que acá hay un estudiante que se llama Alexis y él es un joven no vidente y él trabaja para la Biblioteca Nacional. Y él específicamente es una persona que trabaja en software y él les está haciendo a ellos una aplicación y está transformando y llevando a digital todo el contenido de la Biblioteca Nacional para que sea accesible a no videntes a través de computadoras y dispositivos móviles.
Excelente. Eso es lo único que yo te puedo decir que Pero se están dando pasos, pero definitivamente. es Claro. algo, o sea, es algo que son sale de las contenidos. clases, y es algo Sí. que sale de las clases de acá, porque él mismo ve la iniciativa de los profesores y de las cosas que se están tomando en cuenta. Él dice, pero yo pudiera aplicar esto. Pero es una iniciativa de él. Es una iniciativa de él. Mira qué excelente. Qué Él bien. trabaja en la Biblioteca Nacional y él tuvo esa iniciativa Mira qué bien. para precisamente poder, que eso es algo que no he mencionado, pero que también es muy cierto, y es que la tecnología cada vez más cierra la brecha que hay entre las personas con discapacidad. Porque un no vidente a lo mejor no puede ver, pero yo no necesito ver con un celular, yo simplemente tengo que darle un comando y él me lee todo lo que yo le pida que me lea. Definitivamente. Y por ejemplo, también te decía, bueno, que compré un celular que es touch, que es Android, y estuve viendo, por ejemplo, cómo funciona Google Now, y viendo cómo simplemente con un comando que le digas, ok Google, él te dice qué quieres hacer, dame el tiempo, dame la hora, dime cuál es el restaurante más cercano, hazme una cita para tal cosa, y todo se lo puedes decir simplemente hablado, y el teléfono lo guarda y te lo recuerda. Entonces, yo diría que si en estos días le quitan el celular a alguien, le arrancan la vida. Fenómeno. ¿Cuáles son los factores que influencian el aprendizaje en learning? Hay varios. Yo creo que el más importante es el internet. Y eso es algo que acá en Dominicana tenemos un serio problema. Hay celulares, de hecho, que requieren un mínimo de banda ancha y que si no tienes ese mínimo de banda ancha, el celular simplemente no se conecta. Por ejemplo, el Galaxy Note 3, que es uno de los celulares más potentes que hay. Ese celular requiere 10 megabytes de banda ancha. O si no, no. Y si no hay 10 megabytes, no se conecta. O sea, tan sencillo como que te dice, la conexión es muy pobre, la conexión es muy baja. Entonces, también tenemos que pensar en eso. O sea, mientras más fuertes y más avanzados sean nuestros dispositivos móviles, está la infraestructura del país preparada para manejar la banda ancha que se requiere para la tecnología que viene. O sea, estamos hablando de que un cable normal de red no lo va a aguantar. O sea, tendríamos que hablar ya de fibra óptica, de cambiar toda la conexión a fibra óptica. Pero bueno, aparte de eso está el modelo de celular que se utilice, está si el diseño de la aplicación que estamos haciendo está apta para celulares, el hecho de que hay diferentes versiones de sistemas operativos. O sea, está el iPhone que trabaja con su propio sistema operativo, está Android que trabaja con su propio sistema operativo, pero está el Windows Phone que también trabaja con un sistema operativo totalmente diferente. Entonces, ¿cómo tú haces también para mantener la compatibilidad entre todos esos dispositivos? Porque al final yo quiero que mi aplicación sea hábil para todos ellos. ¿Con qué código yo programo para hacerlo lo más friendly posible? El hecho de que hayan tantas aplicaciones, ¿cómo yo garantizo que la mía sea la que la vean y la que usen? Entonces hay toda una serie de factores que tienen que entrar en consideración, que obviamente impactan el modelo del teléfono, el poder adquisitivo de la persona. O sea, un celular moderno no baja de 10.000 pesos también. O sea, esas son cosas que tenemos que considerar. En esta institución, por ejemplo, que tenemos que el 95% de nuestros estudiantes son becados de escasos recursos, uno se pone a pensar en esa persona, ¿le puedo exigir yo que me traiga un teléfono Android? ¿Tiene el dinero o la capacidad adquisitiva para comprarlo? En los próximos 5 años venideros, ¿no serán desplazados los teléfonos no inteligentes, entre comillas? Entiendo que sí. Y quedarán los inteligentes, pero y todo el mundo tendrá al final de cuentas acceso Entiendo que sí. a un residuo. Al final va a pasar como con todo. O sea, yo recuerdo que cuando yo era niña, el teléfono que había en mi casa era de eso que tú tenías que darle cuerda y hacía ta 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 ta, y tú volvías de disco, exacto. Y ahora tú no ves ningún teléfono así, y no quiere decir que el nivel adquisitivo de las personas ha subido, es simplemente que el nivel de la tecnología, exacto. Entonces, por lo tanto, el próximo teléfono que hay, que era el último modelo,
cuando cae a la realidad actual. Llega una obsolescencia y luego la gente tiene acceso exactamente, a o sea, y no deberíamos nosotros estar enfocándonos en esa realidad que viene dentro de 5 años. yo entiendo que normalmente las personas no tienden a visualizar mucho el futuro, sino a preocuparse más por el presente. Hay personas que sí hacen eso, pero bueno, esas son las personas que son los visionarios, que son los que entienden que hay que sobrepasar ciertos obstáculos ahora mismo, pero que en un futuro esos obstáculos se fructificarán hacia atrás, ¿no? Pero sí, definitivamente es una realidad de que mientras más pasa el tiempo, o sea, el teléfono que yo compré, lo compré con un plan, obviamente, pero me costó 25 pesos. Okay. Y por muy caro o lo que sea el plan, o sea, estamos hablando de que ya un teléfono cuesta 25 pesos, cuando hace 2 años atrás ningún teléfono Android te costaba 25 pesos sin importar el plan que tú tuvieras. Y 10 años atrás y 20 años atrás era un Entonces, es una realidad que viene y que definitivamente el punto no es simplemente tener el teléfono, era lo que te comentaba, es que el teléfono funciona con una infraestructura que debemos estar seguros de tener. Porque cuando yo tenga el mismo porcentaje de personas que ahora tienen celular alando internet, entonces ahí es donde va a venir el jam. Exactamente. ¿Qué organización internacional certifica el programa de inglés que se enseña en esta institución? Como tal no tenemos una organización que nos certifique, sin embargo, todos los estudiantes que terminan la institución deben cursar el examen TOEIC, que es el Test of English for International Communication. El TOEIC es un examen que viene de Cambridge y es un examen que te certifica como un hablante del idioma inglés para el mercado laboral. O sea que si fuéramos a hablar, el programa como tal no está certificado, pero el producto final está certificado por Cambridge. Okay. Con toda la información disponible, ¿debería estar nuestro currículum enfocado en hechos y contenidos o más bien en habilidades? Eso te hablé un poco anteriormente. Yo entiendo que tiene que estar enfocado en habilidades. La persona, o sea, en la sociedad actual donde vivimos, a mí me interesa que una persona se sepa la fórmula de gravedad de memoria o sepa cómo usarla. Me interesa que sepa cómo usarla, porque ya buscar la fórmula lo puede hacer con el celular. Nada más tenía que entrar a Google y poner fórmula de la gravedad, fórmula del peso, fórmula, y se lo va a dar. Pero el punto es qué va a hacer luego de que tenga la fórmula. Entonces, no es tanto el contenido como qué voy a hacer con él. Y ese qué es la habilidad. O sea, es crearle las competencias necesarias a la persona para que se pueda valer por sí mismo. Ya que en la sociedad donde estamos hoy en día, yo misma no puedo saber dónde vamos a estar en 10 años, porque los cambios tecnológicos están siendo tan grandes y tan profundos que de verdad que no tengo idea de qué va a pasar de aquí a 10 años. Entonces, si todo el mundo está inseguro y el futuro es incierto, lo único que yo puedo hacer es dotar a la persona que está saliendo al mercado ahora de las competencias analíticas necesarias para tomar decisiones que en ese momento lo ayuden a salir adelante. No importa dónde esté. No importa dónde esté, porque el contenido de hoy no va a valer mañana. Exacto. Okay, perfecto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las tecnologías inalámbricas para la enseñanza del idioma inglés online? Normalmente la desventaja es que el estudiante se siente alejado, se siente que el profesor no está ahí para prestarle atención, no se siente que es una educación personalizada hacia él. Pero todo depende
precisamente de cuál sea la metodología que se utilice, porque de hecho la enseñanza online puede ser mucho más engaging, o sea, puede ser mucho más directa y personalizada que la enseñanza en una clase, porque en una clase el docente está delante de ti, pero tiene a 20 estudiantes más que atender. Sin embargo, cuando ese docente está en una computadora y está leyendo algo, está leyendo tu tarea, o está viendo el video que tú hiciste, está enfocado única y exclusivamente en ti. Y el feedback, la retroalimentación que ese docente te va a dar a ti como estudiante es basado única y exclusivamente en el desempeño que tú hiciste, porque él tuvo el tiempo de sentarte a verte únicamente a ti. Entonces, yo entiendo que las desventajas las creamos nosotros cuando no capacitamos correctamente a los docentes para que sepan hacer uso de la tecnología. Y la tecnología como tal es positiva. Tú no puedes echarle la culpa a la electricidad porque alguien se dé un corrientazo. O sea, esa persona fue la que fue a ponerle el dedo al tomacorriente. Entonces, el problema es, entonces, la culpa no es de la electricidad, ¿verdad? La culpa es de la persona que puso el dedo donde no debía. Entonces, la culpa no es de la tecnología si no se usa correctamente. La culpa es de la persona que está, la persona responsable de formar al usuario en el uso correcto de la tecnología. ¿Son las nuevas tecnologías las que marcan los cambios en nuestra forma de aprender? Yo no diría que son las que marcan los cambios, pero definitivamente va de la mano con los cambios. Yo no creo que porque se inventaron las redes sociales, entonces todo tiene que ser en base a las redes sociales. Y no creo que porque se inventaron el carro, pues entonces vamos a dejar de caminar. Pero definitivamente que la tecnología va de la mano con el cambio. Y de hecho, cada vez que en la historia ha habido un cambio tecnológico serio o crítico, ha habido también una crisis subyacente a ella. O sea, pasó con la revolución industrial, con la máquina de vapor, pero antes de eso pasó cuando pasamos de la espada de hierro a la espada de cobre, pero antes de eso pasó cuando pudimos conquistar el fuego. Entonces, cada vez que ha habido un momento de avance tecnológico grande, hay una crisis. Esa crisis se crea para forzar el cambio hacia esa nueva tecnología. Y ahora mismo estamos pasando por una crisis. Y como mismo dice Einstein, los momentos de crisis son los momentos de mayor creatividad. Entonces la tecnología forza la crisis y la crisis forza el cambio. Así es que entiendo yo que es. Interesante. ¿Cuáles elementos de la tecnología y el aprendizaje móvil resultan atractivos a los estudiantes? Los juegos. Los juegos principalmente, las aplicaciones, los apps, son los que más les llaman la atención. Porque es una manera bien agradable de pasar el tiempo y aprender. Y entonces, al mismo tiempo, se hace mucho más interesante cuando los juegos o las aplicaciones las enlazan con Facebook. Y entonces pueden entre ellos retarse. Y entre ellos pueden ver los scores que tienen, y entre ellos pueden ver quién va ganando y quién va perdiendo. Y la aplicación le tira hasta las propias estadísticas de qué haces mejor y qué haces peor, y cuál es la categoría en la que mejor estás haciendo y cuál es la categoría en la que peor te va. Y pueden ver las estadísticas de sus compañeros, pero al mismo tiempo la herramienta te permite chatear, pero la herramienta también te permite mandar mensajes, compartir. Entonces es como un micro universo de clase, pero sumamente divertida. Entonces eso es lo que yo entiendo que funciona mejor con ellos, los juegos, las apps. ¿Cómo podríamos convertir el celular en una herramienta efectiva para asistir los procesos de aprendizaje del idioma inglés? Y si hay algún tipo de
de apps que usted pueda recomendar en este momento para hacer algún tipo de análisis? Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es trabajar con los profesores, con esos profesores que dicen que prohibido celular en la clase. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego de eso, por ejemplo, un app que a mí me encanta se llama Preguntados, que en inglés se llama Trivia Crack. Es un app que evalúa 6 áreas del conocimiento. Evalúa historia, geografía, arte, ciencia, entretenimiento y deporte. Te permite conectarte con Facebook, te permite retar a tus compañeros. Entonces, ¿cómo funciona? Es como una ruleta que tú le das y él cae en una categoría y de esa categoría te sale una pregunta. Nunca se te repite una pregunta. ¿Por qué? Porque ese app es alimentado por todos los usuarios de todas partes del mundo que crean preguntas constantemente. Entonces nunca vas a recibir una misma pregunta. Pero al mismo tiempo, tú como creador de preguntas eres capaz de recibir una retroalimentación de si tu pregunta es buena, divertida, mala. Pero aparte de eso, si tú pusiste una pregunta y tu pregunta es incorrecta, por ejemplo, ¿cuál es la fecha de independencia de la República Dominicana? Y pusieron 28 de febrero. Tú puedes reportar la pregunta y decirle al usuario, te equivocaste. En realidad la fecha correcta es el 27 de febrero. O sea que aparte de eso te permite corregir. Hacer correcciones. Entonces, el programador no tiene que hacer nada porque el público mismo, el usuario mismo se encarga de generar el contenido y se encarga no solo de generar el contenido, sino de corregirlo. Y las preguntas que más votación tienen son las preguntas que más le salen a los próximos usuarios. Y tenemos eso en inglés. Y tiene versiones en todos los idiomas. O sea, tú puedes elegir. Tú eres un estudiante en español, pero el profesor le dice, bueno, pues vamos a instalar Trivia Crack y vamos a empezar a evaluar el conocimiento general que tenemos de todo, pero todas las preguntas las tienen que hacer en inglés. Entonces tú juegas en inglés y tú retas a tu compañero en inglés. Y el profesor puede recibir, o sea, le puede decir al estudiante, ahora enséñame las estadísticas y el score de cuántas batallas has ganado, cuántas batallas has perdido, cuántos turnos te llevó a ganar la batalla. Pero puedo llevar controles de algún grupo, por ejemplo, de clases. Eso no lo hace la aplicación, pero ahí es donde viene el talento creativo. O sea, un docente puede decir, bueno, eso no lo hace, pero ¿y si yo creo un app que yo pueda ingresarle la información, cuáles son los estudiantes con los nombres de sus usuarios de Facebook, y entonces que vaya a Facebook y me ale la información de Trivia Crack y me la muestre y yo pueda entonces evaluar los resultados de ello? Eso es algo que se pudiera hacer. Y definitivamente es un juego sumamente divertido y hasta yo misma he encontrado preguntas que yo digo, pero yo estaba segura que era eso y mira, no es otra cosa. Y de una vez que lo que yo digo, no, eso no puede ser, déjame buscarlo en Google. Exacto. Y entonces vas a validarlo. Exacto, entonces entras a validarlo y ya por ahí entonces ya estás obteniendo conocimiento nuevo. Definitivamente. Y tú no te das cuenta, pero ya estás aprendiendo más historia, porque desde que tú entras y dices, así que Napoleón Bonaparte está enterrado en Lesenville. ¿Y qué es eso? Y déjame averiguar. ¿Y quién fue Napoleón Bonaparte? Y te vas por acá y te vas por allá y cuando vienes a ver, tiene un cúmulo de conocimiento mayor. Tiene un cúmulo de conocimiento mucho mayor. Sí. Y tú ni siquiera te diste cuenta porque a todas estas tú simplemente te estás divirtiendo con un juego. Sí. Entonces, hacia allá tiene que dirigirse la educación. Hay un libro de inglés que se lanzó hace poco que se llama Global, que es un libro de inglés donde yo tuve la oportunidad de conocer al autor y conversar con él. Y él me dijo que él se había dado cuenta que para enseñar el inglés, tú no podías enseñar inglés simplemente con gramática. Porque al final del día, el estudiante cuando llega a la clase, a su casa, que conversa con su familia, que la familia le dice, bueno, ¿y qué aprendiste hoy? Aprendí inglés. ¿Verdad? Pero si tú le enseñas inglés con la cultura general,
Si tú enseñas inglés con las costumbres del país, Sí, el estudiante definitivamente. va a llegar a la casa y va a decir, ¿y qué Aprende. aprendiste hoy? Hoy aprendí que en París hay un sitio donde están todos los museos de armas juntos y que el edificio más grande de ahí es el edificio donde está la tumba de Napoleón Bonaparte. Pero hoy también aprendí que acá en República Dominicana hay una tradición que es la del bacá. Y entonces y el profesor me explicó de dónde viene. Y hoy aprendí sobre los modismos y por qué nosotros le decimos guachimán a las personas de seguridad. Pero también aprendí por qué le decimos pariguaya a las personas que se quedan en la fiesta, porque vienen de watchman o porque viene de party washer. Y entonces, de una vez le incentivaste que él quiera seguir en la clase. Y él no se ha dado cuenta y él ya aprendió la clase de inglés. Pero aprendió algo más, Pero aprendió algo más. Él tiene algo de qué conversar. definitivamente. Entonces le estás dando de qué conversar. Y ese libro trataba de eso y yo dije, mira, esa es una manera genial de enseñar el inglés. El punto no es simplemente enseñar inglés, el punto es, tú vas a aprender sobre Matisse, sobre Picasso, vas a aprender arte, vas a aprender historia, vas a aprender sobre los griegos, pero vamos a aprender sobre leyendas griegas. Entonces, todo eso tú lo puedes hacer a través de un app, un trivia que te haga preguntas de cualquier cosa. Y tú mismo, y el estudiante, al principio vamos a suponer que le vaya mal. Por orgullo propio va a decir, yo voy a seguir hasta que yo me gane una batalla. Porque Una es que no batallita. puede ser posible que hasta mi hermanita me gane y yo. Entonces, los estás incentivando a que lo usen, pero que se eduquen también. Este, ¿qué le fascina a usted acerca de la tecnología móvil en el aula? La flexibilidad. Flexibilidad. Cuéntame de eso. Como te he comentado, o sea, es un dispositivo tan pequeñito que te permite hacer tantas cosas con él. Yo, de hecho, tengo una persona que tiene un Galaxy Note 3 y a esa persona le encanta decirme, mira, con mi celular yo hago todo lo que hace tu laboratorio de física. Y yo le dije, no, eso no puede ser posible. Y cuando yo veo, bueno, pues el celular tiene una aplicación que tú tiras una foto de una persona y entonces utilizando la fórmula de Pitágoras te tira la altura, te tira la distancia. Pero aparte de eso, entonces tiene un sensor para ver las cantidades de vibraciones y te puede decir de qué escala en Richter es el terremoto. Pero aparte de eso tiene un sensor de luz, pero aparte de eso tiene un sensor de sonido y te puede decir la cantidad de decibeles a los cuales estás hablando, pero aparte de eso tiene un lector de campo electromagnético. Entonces yo me quedé como, Tienes un laboratorio. ok, sí, está bien, tienes un laboratorio andante, o sea, y yo le dije, bueno, ¿y de dónde sacaste eso? Y me dijo, un app. Yo simplemente descargué un app, pero también tengo una amiga que está estudiando medicina. Y yo le dije, bueno, ¿cómo estás haciendo porque yo sé que los médicos estudian mucho, ¿cómo te estás haciendo para los estudios de anatomía? Descargué un app. Hoy en día todo es descargar un app. O sea, lo que no está en el celular es como si se saliera de la escala de Gradianes del mundo. O sea, el mundo entero está pintado en colores, ¿verdad? Mientras que estás dentro de un celular. Te sales de un celular y entras en una escala de grises. Total. Es como si estuvieras alienado de la población. Hasta ese punto hemos llegado y en realidad, mientras más avancemos, más drástico va a ser el cambio. Y es algo que es como, tú estás en un tren, bala, que va a toda velocidad y se paró momentáneamente en una estación y te está diciendo, móntate. Porque si no te montas, te vas a quedar en la etapa prehistórica. De esa misma, definitivamente. Pues, no sé, pero a las personas que he entrevistado que tienen, o sea, que tienen cargos gerenciales dentro de las instituciones, definitivamente, como que están hablando el mismo idioma, es increíble, como están hablando el mismo idioma, tienen la misma visión, pero hay algo que está sucediendo al final de cuentas. Exacto. ¿Qué es? Estamos investigando para ver qué está pasando.
¿Qué le irrita a usted acerca de las tecnologías móviles en el aula? Lo único que a mí me irrita del celular son las notificaciones. Ese sonidito, ese clink clink, o el sonido, cualquier sonido que le pongan es irritante, porque es un sonido que interrumpe, Especialmente cuando son anuncios. sobre todo cuando son anuncios. Eso son cosas que interrumpen, te sacan de la concentración, esa partecita, ¿no? Del sonido. Si el celular está en mute, yo no tengo ningún problema con él, pero si el celular suena, estamos hablando que son jóvenes, no le van a poner una música clásica, le van a poner un ruido raro, le van a poner un animal rugiendo, o le van a poner un avión, o algún teque-teque, o algún dembow. El punto es que cuando los demás lo oigan, se van a reír y va a haber un momento de interrupción, y si estábamos a punto de lograr algo, pues entonces hemos sido retrocedidos hacia atrás. Entonces eso es lo único que a mí me irrita del celular, el sonido. El sonido. Ya, pero después de ahí para allá, todo lo otro es genial. ¿Cómo ha afectado a la práctica docente el auge y uso de los dispositivos móviles en las aulas de los institutos tecnológicos de la República Dominicana, muy especial en el ITLA? Bueno, yo creo que en general, y también particularmente aquí, ha puesto a los profesores como en una luz, ¿verdad? Como que el foco de atención es el profesor, porque uno pues está explicando algo y dice una fecha y de repente sale un estudiante por allá atrás: profesor, eso no es así. ¿Qué es ¿Cómo esto? que no? Bueno, porque yo lo busqué en Google y Google dice. Entonces ahora tú tienes a 30 personas que antes iban, bueno, el profesor que sabe todo el conocimiento, y ahora es el profesor, y estas 30 personas llegan: ¿qué yo lo voy a encontrar hoy al profesor? Sí, un O problema. sea, llegan como con Spotlight. exacto, con una característica desafiante de que yo tengo el poder en mis manos, y entonces, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo yo lo pruebo? Pero entonces uno como docente lo que tiene que hacer es virarle la carta, la mesa al revés. O sea, ¿tú quieres usar tu celular para buscar información? Ah, bueno, pues cuando tú me hagas una pregunta, búscala. Búscala tú mismo. Tranquila. Investígalo. Don't take my word for it. Exacto. Pues, no me crean a mí. Búsquenlo ahora mismo y verifíquenlo. Yo quiero que 10 personas diferentes me hagan una búsqueda en 10 buscadores diferentes a ver si sale lo mismo. Y me instruyan. Exactamente. Y que tuvimos un problema con un ejercicio en específico. Ah, ¿en serio? Bueno, pues entonces busca un video tutorial que te lo enseñe. Y ese video yo quiero que lo traigas y lo compartamos en la clase entera. El que encuentre el video con la mejor metodología tiene un premio. Okay. Y así es una manera de virarle la mesa al revés. Ah, ¿tú me quieres hurgar a mí? Pues no, yo no tengo el conocimiento. Tu celular tiene el conocimiento. Excelente. Úsalo, consúltalo tú. Pero al mismo tiempo se me quedó la tarea. ¿Dónde se te quedó? No, que se la mandé por correo. Ah, pues búscalo. Lo tienes que tener ahí. Envíamelo ahora mismo. Tú tienes internet. Mándamelo. Claro. La otra pregunta es, ¿estamos enfocados más en lo que se aprende y cómo se aprende, o en lo que se enseña y cómo se enseña? ¿Qué está pasando? Yo creo que estamos en el medio. Estamos haciendo un cambio de paradigma. Estamos moviéndonos del enfoque en qué le estoy enseñando, o sea, a cómo se lo estoy enseñando. Estamos en ese cambio, de pasar de fábrica de producción masiva de personas con las mismas Conocimiento, los mismos conocimientos obtenidos de la misma manera que normalmente es memorizados, a entes cada individuales. quien, a que cada quien busque la mejor manera de aprender y que cree su propio método de aprendizaje, y que el profesor simplemente sea un faro que te indique el camino y un facilitador que te ayude a lograr tu objetivo de aprender.
pero él no te puede decir cuál es la mejor manera para que tú aprendas, porque él no lo sabe, él no está dentro de ti. Entonces, ¿quién sabe cómo yo aprendo mejor que yo? Nadie va a saber cómo yo aprendo mejor que la persona misma. Pero ahora otra vez volvemos al hecho de que quizás ciertos docentes tienen saben que esto está cambiando, pero hay también una gran mayoría de docentes que no quiere hacer el cambio. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo seguimos hacia el cambio? ¿Cómo empujamos el cambio? ¿Cómo lo hacemos? O sea, tenemos que esperar a los rezagados, tenemos que ponernos al hombro y seguir. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿quiénes serían las instituciones, los docentes o la sociedad que va al final de cuentas a empujar o qué tiempo se tomaría? No sé, al final de cuentas creo que esa pregunta es muy interesante y definitivamente buscar. Yo te puedo decir que como mismo le estamos dando la responsabilidad al estudiante a que logre su propio aprendizaje, como mismo hay que darle la responsabilidad al profesor a que logre su propio aprendizaje de las nuevas tecnologías y que el profesor mismo se dé cuenta que si no avanza, se va a quedar atrás. Y es algo muy sencillo, los profesores los evaluamos por el resultado de sus estudiantes. Cuando el profesor se dé cuenta que sus estudiantes no están aprendiendo, porque la manera tradicional que él está utilizando para enseñarles ya no está funcionando, él va a tener que apartarse y dejar que otra persona venga y continúe con la enseñanza de esa persona, o va a tener que cambiar. Entonces yo entiendo que es como la gravedad. Por mucho que tú lances un objeto hacia arriba, él va a caer. Entonces, yo no creo en el camino de la obligatoriedad, ni de forzar, ni empujar a alguien a hacer algo. Yo creo en el camino de enseñarle en la puerta, mostrarle que es mucho más fácil y decirle, por ahí se va a caminar. Tú puedes elegir quedarte estacionado donde tú estás, no te vas a mover. O dar pasos pequeños hasta que llegue el punto de que entiendas cómo se camina y corres. ¿Podría la tecnología móvil ofrecer nuevas oportunidades para el aprendizaje que se entiende más allá del liderazgo del maestro? Definitivamente. Yo entiendo, yo nunca diría que el maestro va a quedar obsoleto, pero yo sí entiendo que el maestro va a pasar a jugar un rol de protagonista de creación de medios de aprendizaje y que va a llegar un momento en que el estudiante propio va a tomar la decisión de cuál medio de aprendizaje decide utilizar. Yo estaba en estos días viendo una charla de un joven que tiene 12 años y que los padres lo sacaron del sistema educativo tradicional. Él dio una charla TED y él explicaba cómo él creó su propio sistema de aprendizaje basado en blogs, en aplicaciones, en tecnología. Khan Academy. Uh-huh. Okay. Y cómo él simplemente se salió fuera del marco y él decidió inscribirse en diferentes clubes de cosas diferentes que le llaman la atención. Y dijo un día, bueno, a mí me encanta la patineta, entonces yo voy a meterme en un club de patinetas, porque eso es lo que a mí me gusta. Pero después otro día decidió que, bueno, sí, pero al mismo tiempo yo quiero saber cómo se hace una patineta. Y cuando llegó para saber cómo se hace una patineta, se dio cuenta que necesitaba saber física. Entonces fue y entonces se dedicó a aprender física para entonces después entender cómo se fabrica la patineta, cuál es el sentido de la aerodinámica, para perfeccionar la técnica de cómo montarla, para entonces es como que todo está enlazado. O sea, por mucho que tú quieras huir, la educación tiene que ser holística y tenemos que empezar a pensar en la educación como algo holístico. No puede ser que yo entre a una clase de inglés solo a aprender gramática y inglés. No puede ser que yo entre a una clase de español solo a aprender gramática y español. Y a una clase de historia solo a aprender historia. En cada materia yo tengo que ser capaz de aprender todo, desde ortografía, pronunciación, postura,
comportamiento, cálculos, todo tiene que estar integrado. Y el profesor tiene que ser capaz de integrarlo todo también. Entonces ese es el nuevo reto, que ya yo no voy a tener un profesor que nada más me va a poder hablar de una sola cosa, sino que ese profesor va a necesitar ser capaz de enseñar al estudiante de manera holística. ¿Cómo ha impactarán los cambios tecnológicos en las próximas décadas y cómo los mismos afectarán nuestra forma de enseñar el idioma inglés auxiliado con tecnologías móviles emergentes? Ese es lo que aquí la idea es que pueda dar una visión del futuro, de un futuro del aula ideal. ¿Cómo sería? El aula ideal. Bueno, en primer lugar no habría un aula. Ok, no, bueno, el espacio, el entorno virtual ideal. Bueno, yo entiendo que el aula ideal viene siendo el mundo como tal. Y creo que ese mundo estaría interconectado con todo. Hay un video que a mí me gusta mucho enseñarle a mis estudiantes que se llama A Day Made of Glass, que es un video que te muestra cómo la tecnología se interconecta completamente para ayudarte a lograr lo que tú necesitas. Entonces el video va desde el hecho de que yo salgo y yo estoy en la estación de autobús y la cabina de la estación de autobús de espera me va diciendo la ruta por donde va el autobús, cuántos minutos de retraso de adelanto tiene, cuánto tiempo falta para que el autobús llegue. Hasta yo entro a una tienda y por reconocimiento óptico y face recognition saben quién yo soy, cuáles son mis gustos, qué es lo que me gusta comprar. Pero al mismo tiempo yo puedo tener una reunión con cualquier persona desde cualquier parte de donde yo esté. Y cualquier pantalla o cualquier superficie puede convertirse en una superficie de trabajo donde yo puedo interconectar diferentes personas en tener videoconferencias que me permitan compartir información y que la superficie donde yo estoy se convierta en una pizarra colaborativa y una pizarra interactiva donde podamos subir videos, revisar informaciones, ver diseños. Y todo eso hacerlo de puntos totalmente diferentes hasta de lugares diferentes en el mundo, no solo en la misma ciudad. Entonces, eso es lo que yo lo visualizo como un aula. O sea, el aula vendría siendo la vida misma. Y cómo tú interactúas en ella con la tecnología que va a estar a tu alrededor. Interesante. ¿Cuáles son los cambios pertinentes que debemos implementar en nuestra forma de aprender y de enseñar? ¿Cuáles son los cambios pertinentes que debemos implementar en nuestra forma de aprender y de enseñar? Con respecto a la tecnología, los cambios pertinentes con respecto a la tecnología. Acuérdate que la tecnología quizás sea lo último que pudiéramos nosotros estar pendientes. Pero estamos hablando de que somos humanos y que posiblemente, imagínate que la tecnología de un momento a otro venga algo exactamente y se lo lleve todo. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Vamos a dejar de aprender? ¿Vamos a dejar de socializar? ¿No vamos a morir porque no tengamos un celular, hermano? Al final de cuentas, ¿qué sucedería? Yo creo que la tendencia sigue siendo una educación personalizada. Después de haber aprendido que sí, que sí. La tendencia, sí. O sea, la masividad no nos lleva a ninguna parte, porque no nos permite distinguir cuáles son los talentos que son capaces de realizar las diferentes tareas en una sociedad. Yo no puedo a todo el mundo instruirlo para que sea obrero, porque entonces ¿dónde yo voy a tener las cabezas pensantes y los líderes que van a enmarcar las tendencias del mañana? Pero tampoco puedo hacer que todo el mundo sea un líder, porque entonces ¿quién va a seguir? Entonces, cada persona es individual, cada persona es un mundo. Yo no puedo pretender estandarizar los criterios en que cada quien aprende. Por lo tanto, eso es algo que entiendo que
que debemos acercarnos más. Y no por el hecho de que la educación sea individual, quiere decir que sea asocial o que me aleje de la sociedad, sino que al revés, me va a permitir trabajar e interactuar con personas que son diferentes a mí. Me va a permitir ser tolerante, me va a enseñar a ser respetuoso de las ideas de los demás. Y va a crear un mundo de personas más conscientes de lo que somos, un mundo de personas más conscientes de que cada quien, con todo y todo que somos tan diferentes, tiene los mismos objetivos, y es que cada quien quiere ser feliz y cada quien quiere ser exitoso a su manera y nadie quiere sufrir. Por lo tanto, en base a esas tres realidades, tú puedes construir un mundo que nos lleve cada vez a acercarnos más, pero a respetarnos por el hecho de que somos cada uno un ente individual con necesidades personales, pero al mismo tiempo con necesidades que son generales para todos. Todo el mundo quiere ser amado, todo el mundo quiere ser estimado. Por lo tanto, eso es lo que entiendo yo que nos va a distinguir en la forma de educación que viene. Ya no somos simplemente lotes con números de una misma pieza, sino que somos pequeñas personas, pero cada uno somos capaces de formar pequeñas piezas de un solo rompecabezas, donde cada quien juega un papel fundamental. Pero yo necesito tener piezas diferentes para que el rompecabezas se complete. Si yo todo el mundo lo creo con esquinas, ¿quién me va a llenar el centro? Entonces, la tecnología, insisto, es un medio. Es un medio para el fin, pero el fin es ese. A mí, yo una vez leí un libro que se llamaba A New Brave World. El título en español es Un Mundo Feliz. Y definitivamente me aterrorizó la idea de que en ese mundo feliz se iban a construir en probetas hombres y mujeres alfa, hombres y mujeres beta, dependiendo de las necesidades del mundo de ese momento, y que los humanos que iban a nacer, que nacían fuera de asexualmente, tenían que irse a una reserva definitivamente. Y esa fue una proyección, o sea, cataclísmica de lo que pudiera ser una sociedad en la cual las mentes se iban a diseñar en función a las necesidades de la sociedad misma. Y al final de cuentas no sé hacia dónde vamos, estamos en la búsqueda de eso, ¿verdad? Sí. Y nada, o sea, lo quería como una reflexión, a ver qué uno puede pensar sobre el caso. El caso que sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con usted y reflexionar acerca de este caso que me interesa muchísimo. Un placer. Pues pase buena y muchísimas gracias. De nada, no hay problema. Te la comí, definitivamente. Muchísimas gracias. No se te quede el cargado. Sí. Este es tuyo. Nos vemos. Bye. Chao.
Reward. Permiso. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Estamos esperando el receso. ¿Ustedes están esperando un receso? Yo entiendo que deberíamos quedarnos corridos. Mentira. Teacher, se cayó el envío cuando te salió. Sí, no, definitivamente que debía estaba entrevistando al señor rector con relación a un trabajo que estoy haciendo. Y Sí, estamos mejor estudiando el libro. ¿qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Han avanzado? No. Sí, ya yo terminé la unidad 1. La unidad 1. Pero yo me imagino que de aquí a la próxima. Claro, teacher. Digo yo, no Todo sé. va a estar lleno. Digo yo. Y avanzaron en la producción de su ensayo. No. Ok. Señores, la producción de su ensayo lo van a hacer de la siguiente forma. Una vez que lo terminen, van a pasar el video, van a pasarse un video ¿Ah? o una nota. ¿Qué? ¿Cómo? Espérese. Teacher, usted no me ha traído el celular, teacher. ¿Ah, que tú no tienes celular? No, vamos a dejarlo así todavía. No. Pero lo quiero ir viendo en el grupo. Vamos a ver. Teacher, ¿cuándo se acaba este My nivel? full name is Rosanna. ¿Y ya usted no va a hacer otro teacher? I am. Recuérdate que I am. Yo tengo. No I have, es no I have. Dígame, yo lo voy a corregir y son mucho más. No, pero es más o menos. Sí, te estoy corrigiendo ya. I am. Usted está escuchando lo que usted está criando. Oye lo que dice, usted no va a ser nuestro teacher ahora. Ay. Y es algo que te vamos a extrañar, o sea que ya definitivamente está criando. Pues sí. Señorina, vayan, si se quedan aquí, ¿quién se hace responsable de quedarse aquí? Señores, van al break ahora. Por favor, vayan al break. 20 minutos. Está bien eso. Sí. I am in 4th grade. I will study in the University Pathology. Coroner. ¿Qué? Okay. Sí. Vámonos, Georgina. Pero déjame decir algo, profesor. Pinche, no tenía agregado al grupo.